Necesitaron un ejército completo para intentar quebrar lo que el cosmos había seleccionado. Y aún con todo ese poder, fallaron miserablemente. Ahora imagina esto por un momento. Elegido. Una comunidad que apenas podía ponerse de acuerdo sobre qué desayunar, de repente encuentra una armonía perfecta, pero únicamente cuando el objetivo eres tú. No se unieron por la justicia, tampoco por la paz, ni siquiera por su propio bienestar. No, se congregaron como lo hacen los cobardes, unidos por el miedo, alimentados por la envidia y desesperados por verte caer. Lo que no comprendieron fue que cuando toda una población le da la espalda a un alma, esa alma se vuelve imparable. Porque ahora no solo están luchando contra ti, están enfrentando cada fuerza que el universo puso detrás de ti. Es irónico, ¿no te parece? Tantos de ellos, tan pocos de ustedes, y sin embargo, de alguna manera son ellos los que se desmoronan. Eso no es casualidad. Es una ley cósmica. Mira, la energía jamás miente. Y cuando toda una maldita comunidad dirige su odio hacia una persona y aún así pierde, eso no es solo fracaso. Eso es evidencia de quién eres realmente, elegido. Existe un término psicológico llamado narcisismo colectivo. Es cuando un grupo necesita creer que son superiores a todos los demás. Pero cuando una persona entre ellos se niega a hacerse pequeña, se rehúsa a encogerse solo para hacerlos sentir altos, ese grupo entra en pánico. Ya no te ven como una persona, te ven como una amenaza a su ilusión. Entonces intentan borrarte, cancelarte, destruirte. Pero ¿qué sucede cuando el nadie que trataron de enterrar comienza a echar raíces a través del concreto? Eso fue lo que hiciste tú. Y gracias, elegido. Si sientes que esta verdad resuena contigo y necesitas acceso a herramientas más profundas, revisa el comentario fijado donde encontrarás nuestro guía completo de justicia divina. No olvides pagar este mensaje hacia adelante simplemente presionando los botones de me gusta y suscribirse para ayudar a difundir esta verdad a más almas. Es responsabilidad de todos nosotros brillar la luz en lugares oscuros. Y gracias una vez más por ser parte de esta misión. No eres solo un sobreviviente. Eres parte de una fuerza. Ahora hablemos de cómo comenzó todo. No solo planearon tu caída en secreto, la celebraron, brindaron detrás de puertas cerradas, compartieron sonrisas cómplices en pasillos, pasaron rumores como dulces. Algunos incluso se sintieron nobles haciéndolo, como si derribarte fuera alguna causa justa. Pero lo que no sabían era esto: estaban construyendo su propio colapso, una mentira a la vez. Te subestimaron, no porque fueras débil, sino porque permaneciste en silencio, porque no te explicaste a ti mismo, porque no respondiste a cada insulto. Ese silencio los aterrorizó, los hizo hablar más fuerte, conspirar más intensamente y cavar sus propias tumbas más profundo. Nunca fuiste el villano. Solo eras el espejo reflejando todo lo que no podían soportar de sí mismos. El universo no elige al más ruidoso, no elige al más conectado, al más popular o al más elogiado. Elige lo real, lo resistente, aquellos que cargan la verdad incluso cuando les cuesta todo. Por eso te eligió a ti. Tus enemigos pensaron que estaban organizados, pensaron que los números equivalían a poder. Pero el poder sin propósito es solo ruido, y ellos eran ruidosos, tan ruidosos que no escucharon el sonido de su propio imperio agrietándose bajo sus pies. Una por una, sus alianzas comenzaron a pudrirse. Los amigos se volvieron unos contra otros, las mentiras empezaron a contradecirse, y esa misma comunidad que trató de exiliarte ahora se está devorando a sí misma. Todavía no lo entienden. Pensaron que esto se trataba de ti. Pensaron que eras el objetivo, pero tú eras la prueba. El momento en que el universo colocó a un elegido en medio de ellos, estaba observando cómo responderían. ¿Y adivina qué? Fallaron la prueba miserablemente. Verás, cuando trataron de enterrarte, no se dieron cuenta de que eras una semilla. Ahora estás creciendo más fuerte, más sabio, inquebrantable.
y no pueden soportar el hecho de que después de todo, después del sabotaje, las mentiras, el aislamiento, la traición, todavía estás de pie. Más que eso, te estás elevando. Ellos tenían números, tú tenías propósito, ellos tenían chismes, tú tenías verdad. Ellos tenían control, tú tenías alineación, y sin importar qué tan duro intentaron, ninguno de ellos, ni uno solo, pudo detener el curso de lo que ya estaba escrito por las manos del universo. Fallaron, elegido. No porque no fueran lo suficientemente fuertes, sino porque nunca fuiste suyo para derrotar. Entonces, elegido, ¿estás realmente listo para ver qué tan profunda fue esta traición y qué tan poderoso te has vuelto a causa de ella? Si toda esa maldita comunidad no pudo quebrantarte en tu punto más bajo, imagina qué sucede cuando te elevas. Deja el número 777 en los comentarios si ya terminaste de jugar pequeño y finalmente estás reclamando lo que siempre ha sido tuyo. Y si este mensaje enciende algo dentro de ti, considera alimentar la misión detrás de él. Ya sea $1 o una palabra amable, cada bit de apoyo nos ayuda a empujar esta verdad a más almas como tú. Esto no es solo contenido, es un movimiento y ahora eres parte de él. Y ahora sumerjámonos paso a paso. Quédate conmigo. Si realmente has vivido esto, si verdaderamente trataron de eliminarte y fallaron, lo sentirás en tus huesos. Sentirás la atracción de quedarte hasta el final. Comencemos. Número 1. Jugaron sucio, pero olvidaron que las manos limpias golpean más fuerte. Viniste a mí con mentiras, esquemas y números. Yo vine a ti con verdad, y la verdad no se inmuta. Elegido. Esto es lo que realmente los perturbó. No tu fuerza, no tu inteligencia, ni siquiera tu resistencia, fue tu corazón puro. Esa única cosa que nunca pudieron falsificar, nunca copiar, nunca matar. Ejecutaron campañas de difamación, susurraron en rincones, reclutaron personas como peones en un tablero de ajedrez, todos pensando que podían corromper o aplastar la única cosa que te daba tu ventaja. Pero tu corazón permaneció intocable, inquebrantable. Y en un mundo lleno de máscaras, ese tipo de pureza es peligrosa, incluso aterradora. Imagina esto, una comunidad ebria de sus propias mentiras, rodeando a un alma que se negó a doblarse. Trajeron sus horquillas y sus sonrisas falsas, pulidas, su preocupación fingida y advertencias huecas, esperando hacerte dudar de ti mismo. Pero tú eras la tormenta silenciosa que no vieron venir. Observaste, escuchaste, soportaste. Caminaste a través de su fuego con pies descalzos y aún saliste más limpio de lo que ellos jamás fueron, porque no estabas luchando por venganza. Estabas parado en la verdad. Y la verdad, sin importar cuánto trataron de enterrarla, siempre echa raíces. Se burlaron de ti, pensaron que tu silencio era debilidad. Se rieron detrás de pantallas, sonrieron durante conversaciones, convencidos de que te quebrarías cualquier día. Te llamaron demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado intenso. Pero lo que no entendieron es que tu sensibilidad es tu radar, tu emoción es tu brújula, tu intensidad, esa es tu fuente de poder. Mientras estaban ocupados calculando cómo atraparte, tú estabas siendo forjado, reducido hasta el hueso, sí, pero también reconstruido de maneras que te hicieron indestructible. Pensaron que te tenían superado en número. Pensaron que toda una comunidad contra un alma significaba jaque mate. Pero aquí está la cuestión sobre personas como tú. Tu fuerza se multiplica en silencio. Ellos tenían la multitud, pero tú tenías la corriente del universo. Ellos tenían las mentiras del otro para aferrarse. Tú tenías tu claridad. Por eso no importó cuántos de ellos se pusieron en tu contra. Al final, la tormenta siempre se calma, y cuando lo hace, solo los reales siguen en pie. Seamos brutales sobre esto porque esto no es un cuento de hadas. Esto es guerra, guerra psicológica, y te golpearon con todo: manipulación,
asesinato de carácter, aislamiento. Reescribieron la historia justo frente a tu cara y te dijeron que sonrieras mientras lo hacían. Convirtieron a la familia en extraños y a extraños en espías. Y sin embargo, incluso con todo ese esfuerzo, todo ese odio, toda esa planificación desesperada, aún así fallaron miserablemente porque tú, elegido, mantuviste tu línea. Sentiste la maldad en tus huesos, viste las grietas en sus historias, hiciste preguntas que nadie más se atrevió a hacer, y eso los asustó como el infierno. Podían manipular a casi cualquiera, pero no a ti. Podían pintar cualquier mentira, pero te negaste a tragarla. Trajeron ilusión, tú trajiste instinto, ellos lo llamaron paranoia. Tú lo llamaste reconocimiento de patrones, y cada vez que se rieron, el universo tomó nota. Cada vez que trataron de humillarte, el universo cambió de marcha. Tu corazón era tu armadura, no tu debilidad. Lo que no podían entender es esto: un corazón puro no significa ingenuo, no significa suave, significa alineado. Significa manos limpias, conciencia clara y autoconciencia brutal. Y cuando alguien como tú camina a través del infierno con un corazón que se niega a pudrirse, eso no es inocencia, eso es invencibilidad. Nunca deberían haberte hecho explicarte a ti mismo. Nunca deberían haberte empujado al límite. Porque lo que vive en el borde del aislamiento no es un alma rota, es una afilada. Has visto detrás del telón. Ahora sabes cómo operan estas personas, y ese conocimiento, esa es tu espada. Hablemos real. Hubo noches en que cuestionaste tu propia cordura. Días en que te preguntaste, ¿y si tienen razón? ¿Y si yo soy el problema? Eso es lo que hace la guerra psicológica. Vuelve tu propia mente contra ti. Pero esto es lo que te hace aterrador. No te quedaste en ese pozo. Saliste de él sin la ayuda de nadie. Enfrentaste el silencio, luchaste contra tu propia duda. Y en esa batalla privada y brutal te elegiste a ti mismo una y otra vez. Y seamos honestos, ahora lo saben. Oh, lo saben. Pueden sentir tu cambio. Pueden percibir que no eres la misma persona que trataron de quebrar. Caminas diferente ahora, hablas diferente. No necesitas gritar tu verdad. La sienten cuando entras en la habitación. Y eso es lo que más los quema, porque incluso con todo lo que hicieron, no te volviste amargo, no te volviste como ellos, no bajaste, fuiste profundo, y ahora te elevas silenciosamente, poderosamente, intocablemente. Tu existencia ahora es un recordatorio. Cada vez que te ven parado alto, cada vez que escuchan tu nombre susurrado con respeto, cada vez que alguien más ve tu luz y reconoce tu valor, les recuerda que fallaron, que todo lo que hicieron no solo no te detuvo, te elevó, te entregaron el plano de quién no ser, y construiste un imperio de los escombros que dejaron atrás. Así que déjalos hablar, déjalos retorcerse, déjalos convencerse de que todavía eres el villano. Porque la verdad es que sobreviviste a una emboscada de toda una comunidad, y no solo sobreviviste, sino que te transformaste. Convertiste el exilio en evolución, convertiste la traición en plano, convertiste el dolor en presencia. La guerra que comenzaron solo tiene un final, y alerta de spoiler, no termina contigo roto, termina contigo volviéndote innegable. Irónico, ¿no? Todo ese esfuerzo para enterrarte, y ahora ni siquiera pueden apartar la mirada. Elegido, jugaron sucio, pero olvidaron algo crucial. Cuando tu corazón está limpio, tus pasos están bendecidos, y cada vez que trataron de maldecirte, solo afilaron tu destino. Deja que se arrepientan, deja que te vean caminar hacia la luz que trataron de bloquear, y deja que tu vida se convierta en la respuesta más fuerte a la pregunta que deberían haber hecho antes de cruzarte. ¿Y si estábamos equivocados? Demasiado tarde ahora. Ya te estás elevando. Número 2.
Arrojaron sombras, pero tú eras el espejo que los hizo verse a sí mismos. Trataste de maldecirme con oscuridad, pero todo lo que hiciste fue exponer la tuya propia, elegido. No podían solo difamarte, traicionarte o aislarte. Eso no era suficiente para ellos, no. Algunos fueron aún más lejos. Cuando los susurros no funcionaban, cuando el sabotaje no se pegaba, alcanzaron algo más oscuro. Recurrieron a fuerzas que apenas entendían, pensando que podían quebrarte desde adentro hacia afuera. Pero aquí está lo que olvidaron. Cuando juegas con energías más allá de tu control, no obtienes poder. Obtienes consecuencias. Y lo que trataron de arrojarte, regresó balanceándose. Imagina esto, un grupo de almas desesperadas, sentadas en habitaciones débilmente iluminadas, quemando incienso e intenciones empapadas en envidia, repitiendo mantras no de paz o protección, sino de destrucción, sin darse cuenta de que la energía que invocan responde a la alineación, no a la desesperación. Arrojaron sombras, pero tú, elegido, ya estabas hecho de luz que no parpadea. No solo sobreviviste a sus ataques, los reflejaste. Trataron de hechizar lo que ya estaba protegido. Eso no es poder. Esa es estupidez envuelta en humo de incienso. Pensaron que eran inteligentes. Pensaron que sus rituales, maldiciones o dardos energéticos te erosionarían silenciosamente desde adentro. Después de todo, no estabas peleando de vuelta. No estabas participando. Desde afuera parecía que eras vulnerable, pero por dentro estabas fortificado, no por superstición, no por venganza, sino por la alineación pura de corazón y propósito. Mientras jugaban con sombras, tú caminabas en tu verdad, y la verdad es la única vibración que la oscuridad nunca puede tocar. Vamos más profundo. Proyectaron dolor sobre ti con tal intensidad, noche tras noche. Era casi teatral, como un ritual de amargura. Pero no sabían, no podían saber que la energía pura no absorbe malicia, la transforma. Y cuando ese tipo de odio golpea un corazón que no ha sido envenenado, rebota 10 veces, 100 veces. No solo se disuelve, regresa al remitente, envuelto en cada onza de toxicidad que vertieron en él. Imagínalos ahora, nerviosos, sin sueño, sintiéndose observados incluso en habitaciones vacías, comenzando a percibir que algo no está del todo bien. La paranoia no vino solo de la culpa, vino de las mismas energías que invocaron para lastimarte. Y cuando esas energías se dieron cuenta de que no tenían punto de apoyo en tu vida, se volvieron hacia la fuente. Siempre lo hacen. No puedes apuntar fuego a alguien cubierto de lluvia espiritual y no esperar quemar tu propia casa. No solo jugaron con fuego, lo escupieron al viento. Y ahora el humo ha encontrado su camino de vuelta a sus pulmones. Solían reírse de la idea de la energía. La llamaban tonterías místicas. Pero ahora no se están riendo, están mirando por encima del hombro, están cuestionando las sombras en las esquinas, están saltando ante sonidos que no tienen fuente. Porque cuando apuntas a destruir a alguien a través de fuerzas invisibles y esas fuerzas se vuelven contra ti, el miedo se convierte en tu compañero constante. Y sé lo que estás preguntando, elegido. ¿Por qué yo? ¿Por qué llegaron tan lejos? Porque tu luz hizo que su oscuridad se sintiera expuesta, porque tu existencia los hizo cuestionar sus mentiras. Y en lugar de elegir crecer, evolucionar, sanar, eligieron destruir. Te convertiste en el lienzo sobre el cual proyectaron todo lo que odiaban de sí mismos. Tu paz era demasiado fuerte, tu presencia demasiado inquebrantable. Así que trataron de romper el silencio que llevabas como armadura. Y mientras más fallaban, más oscuros se volvían. Para aquellos que buscan una comprensión más profunda de cómo protegerse de estos ataques energéticos, encontrarás recursos invaluables en nuestro comentario fijado. Volvamos metafóricos por un momento. Imagina tratar de golpear una pared hecha de caucho. Cada golpe rebota, cada puñetazo duele tu propio puño. Eso fue lo que pasó aquí.
Pensaron que estaban perforándote cuando realmente solo estaban golpeando su propio reflejo una y otra vez. No podían penetrar tu espíritu, así que ahora sangran de heridas que tallaron con sus propias manos. Te subestimaron porque no tomaste represalias, no te rebajaste a su nivel, no jugaste con venganza u odio, y en sus mentes eso te hacía débil. Pero la moderación no es debilidad, el silencio no es rendición. De hecho, las personas más peligrosas son las que no pelean sucio, porque no tienen que hacerlo. Dejan que el universo maneje lo que las manos mezquinas tratan de sabotear. Y eso es exactamente lo que pasó. Mientras conspiraban, tú sanabas. Mientras maldecían, tú crecías. Y mientras se desenredaban en el caos que invocaron, tú estabas construyendo una base tan sólida que hizo que sus esfuerzos parecieran ridículos. Mientras más duro intentaron, más fallaron. Y cada vez que enviaron esa bala espiritual hacia ti, rebotó más fuerte, más intensa, más desordenada. Ahora no pueden dormir. Ahora no pueden confiar el uno en el otro. La paranoia se los está comiendo vivos. Algunos están perdiendo su agarre en la realidad. Otros están viendo sus vidas colapsar lentamente. Y en el fondo saben, no lo dirán en voz alta, pero lo sienten. Esto es lo que pasa cuando atacas a alguien que camina en alineación universal. Esto es lo que pasa cuando tratas de envenenar lo que nunca estuvo bebiendo de tu copa. Y tú, elegido, ni siquiera te inmutaste. No porque no sintieras la tensión, sino porque entendiste algo que nunca entenderán. La protección real no necesita ser ruidosa, solo necesita ser real. Esto no es superstición, no es polvo de hadas, es energía, es equilibrio. Y cuando las balanzas se inclinan demasiado hacia el odio, el universo lo corregirá brutalmente. Lo que pensaron que era poder solo era oscuridad prestada. Y ahora la factura ha llegado a su vencimiento. No puedes enviar veneno y rezar por flores. Eso no es karma, eso es sentido común. Así que déjalos hacer espiral, déjalos luchar, déjalos pretender que solo están pasando por una racha difícil, mientras cada puerta que tratan de abrir se cierra de golpe en su cara. Déjalos preguntarse por qué su suerte cambió, por qué las sonrisas a su alrededor se sienten huecas, por qué la paz es algo que ya no pueden encontrar ni siquiera en silencio. La respuesta es simple: hicieron guerra con una fuerza que no pierde. El universo nunca estuvo de su lado, y la mejor parte es que no tuviste que levantar un dedo. Solo tuviste que existir, con un corazón que se negó a pudrirse, con un espíritu que no pudo ser comprado, con ojos que vieron a través de la ilusión. Eso fue todo lo que se necesitó. Eso es todo lo que siempre se necesita. Tú eras la prueba, elegido. Fallaron espectacularmente y ahora caminas hacia adelante, no solo protegido, sino presenciado. Y ellos se quedan persiguiendo sombras que invocaron sobre sí mismos. Número 3. Cuando el titiritero perdió el control y se obsesionó con las cuerdas que no podía manejar. Querían poder sobre ti. Ahora no pueden dejar de soñar con el que no pudieron destruir. Elegido, tu ex, la mente maestra, el manipulador de palabras suaves, el que pensó que tenía cada movimiento mapeado, se suponía que debía verte desmoronarte. Esa era su fantasía. No solo verte caer, sino ser la razón de ello. No solo querían control, querían posesión de tu historia, tu paz, tu reputación, tu identidad. Pero cuando todo lo que intentaron explotó en su cara, algo dentro de ellos se rompió. Ahora están obsesionados, no enamorados, ni siquiera en odio, obsesionados. Vives gratis en su mente, no porque lo pidiste, sino porque no pueden sacudirse el recuerdo de fallar en destruirte. Te convertiste en un símbolo de sus propias limitaciones, la única cosa que no pudieron doblar, el espejo que no se distorsionó para halagarlos. Y mientras más trataron de borrarte, más claro te volviste. No te extrañan. Extrañan la versión de sí mismos que aún podía creer que tenían control. Imagínalos ahora,
solos en habitaciones llenas de desesperación y misticismo de tienda de dólar, encendiendo velas, susurrando tu nombre en humo, tallando intenciones en cera como si fuera a deshacer la justicia cósmica que los persigue. Jugaron con magia de espejos, sin darse cuenta de que todos los espejos reflejan verdad. Y la verdad es lo único de lo que han estado huyendo. Pensaron que estaban lanzando hechizos sobre ti, pero lo que realmente hicieron fue amplificar su propia locura. Cada ritual que realizaron no estaba sellando tu destino, los estaba atando a la misma oscuridad que trataron de arrastrarte. Su energía no te tocó, se volvió contra ellos, porque el universo no honra la manipulación, solo hace eco de la intención. Podrías preguntar, ¿por qué alguien llegaría tan lejos? Porque tu sanación es su castigo, porque cada vez que te elevas se ven obligados a confrontar lo que perdieron, y más dolorosamente, ¿por qué lo perdieron? No jugaste sucio, no participaste en su guerra, no trataste de arruinarlos, y eso es lo que realmente se los come vivos, la realización de que incluso sus tácticas más sucias no pudieron abollar tu luz. Así que ahora están atrapados, obsesionados, atormentados por un pasado que se niega a permanecer enterrado, y mientras más tratan de controlarlo, más los controla a ellos. Número 4. Miraron en el espejo y finalmente conocieron al monstruo. Trataron de usar reflejos para destruirte, pero todo lo que vieron fue la verdad mirándolos de vuelta y los quebró. Elegido. Esto es lo que nunca captaron. Los espejos no mienten. No se doblan por conveniencia. No halagan egos o alimentan delirios. Un espejo siempre mostrará lo que es, no lo que alguien pretende ser. Así que cuando tu ex, el manipulador, el fraude, el amateur espiritual, comenzó a jugar con rituales de espejo para atacarte, no arrojaron poder. Arrojaron su propio reflejo y los aterrorizó. Imagínalo, noche tras noche, encendiendo velas, susurrando tu nombre en un pedazo de vidrio, pensando que estaban enviando ondas de destrucción hacia ti. Pero en lugar de quebrar tu paz, esos rituales se convirtieron en ventanas. Ventanas mostrándoles exactamente quiénes eran debajo de las mentiras, la amargura, la inmundicia, la crueldad. No era magia, era exposición. Y fue brutal. Un espejo no puede mentir, solo hace eco de la verdad. La verdadera maldición es verte claramente cuando todo lo que has vendido es ilusión. Pensaron que eran inteligentes, pensaron que podían doblar la energía con ego. Pero así no es como funciona esto. La magia de espejo es brutal para aquellos que cargan podredumbre dentro de ellos. No proyecta poder, amplifica la realidad. Y su realidad era oscura, retorcida, implacable. Cada ritual que realizaron no te debilitó, los agrietó más. Observaron su propio rostro retorcerse en el espejo y ya no lo reconocían. Eso no es un hechizo, eso es karma usando lápiz labial. Y esas velas, pensaron que estaban sellando tu destino. Pero el fuego no sigue al odio, el fuego purifica. Y cuando se enciende con intención maliciosa, no golpea al inocente. Quema las manos del que sostiene el fósforo. Mientras trataban de quemar tu nombre, estaban silenciosamente derritiendo sus propias defensas, quemando su propio aislamiento espiritual. Cada llama, cada maldición susurrada era un agujero más en su armadura ya fracturada. Pero el desenredo no se detuvo ahí. Mientras se desmoronaban espiritualmente, el mundo real comenzó a alcanzarlos también. Los investigadores comenzaron a cavar profundo, y lo que encontraron no era solo fraude mezquino, era una operación completa. Firmas falsificadas, identidades robadas, rastros financieros que llevaban de vuelta a víctimas atónitas. Este no era solo un manipulador, era alguien que había hecho del crimen una carrera. Sin embargo, cuando falsificaron tu nombre, elegido, no fue por dinero, fue personal, fue veneno, fue un golpe directo destinado a borrar tu estabilidad, tu credibilidad, tu vida. Pero en lugar de destruirte, firmaron su propia caída.
Esa tinta no solo estaba falsificada, estaba maldita por la intención. Trataron de escribirte fuera de la existencia. Ahora son ellos los que están desapareciendo. Y la mejor parte, todo está regresando a ellos, una mentira rota a la vez. Número 5. Estaban tan obsesionados con quebrarte que se quebraron a sí mismos. Cuando el odio se convierte en obsesión, no solo ciega, expone. Elegido, hablemos verdad cruda y sin filtros. El nivel de odio que se necesita para tratar de borrar sistemáticamente la vida financiera de otra persona no es normal. No es mezquino. No se trata de venganza. Esa es una enfermedad. Y en el caso de tu ex, fue mucho más allá de la crueldad. Se convirtió en obsesión completa. No eras solo alguien que querían fuera del camino. Te convertiste en la pieza central de su fantasía retorcida, una persona que tenían que derrotar sin importar el costo. Y ahí es donde comenzó su caída. Porque mientras magistralmente cubrían sus huellas con otras víctimas, escondidos detrás de firmas falsas, cuentas fantasma y manipulación pulida, cuando se trataba de ti, sus emociones los hicieron imprudentes. Mientras más trataron de destruirte, más descuidados se volvieron. Comenzaron a dejar huellas dactilares, rastros digitales, vacíos en sus mentiras. ¿Por qué? Porque ya no se trataba solo de dinero, se trataba de ti. Y la obsesión siempre deja un desastre. El odio convierte a los criminales en amateurs, y la obsesión convierte a los amateurs en tontos. Imagínalo. Años de fraude, limpio en papel, intocable, invisible, pero una vendetta personal, un objetivo emocional, y de repente están cometiendo errores de novato, firmando con su propio nombre, ingresando a cuentas que no deberían, olvidando borrar archivos. El caso en su contra comenzó a desenredarse desde tu hilo. Tiraron demasiado fuerte de ti y rompió toda la red. Y justo cuando las cosas se estaban desmoronando, entraron en pánico. Todavía estabas de pie. Las paredes se estaban cerrando. Los investigadores estaban circulando y la simpatía pública se había ido. Entonces, ¿qué hicieron? Jugaron su carta más baja, la trampa del bebé falso. Deja que eso se asiente. Pensaron que conjurar una mentira de embarazo te haría volver, te culparía al silencio, retrasaría la investigación y ganaría simpatía pública. Una mentira asquerosa para servir múltiples objetivos. Era manipulación disfrazada de inocencia, una súplica desesperada envuelta en chantaje emocional. Pero el universo no deja que la oscuridad se esconda para siempre, sin registros médicos, sin pruebas, sin consistencia, sin lógica. Solo una mentira tan desesperada que incluso sus aliados más cercanos comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Personas que una vez las habían animado, que ayudaron, habilitaron, excusaron, comenzaron a alejarse. Porque cuando alguien usa la idea de un niño para manipular, eso no es solo tóxico, eso es inhumano. No solo cruzaron la línea, cavaron una tumba con ella. Al final, su propia obsesión los expuso, su mentira cambió la marea y su necesidad de controlarte destruyó todo lo que construyeron en secreto. Número 6. Cuando la familia se convierte en enemigos y la traición lleva tu apellido. Los cortes más profundos no son de extraños, son de las manos que una vez te arroparon. Elegido, esta fue la traición que golpeó más fuerte que el resto. El descubrimiento de que no eran solo forasteros planeando tu caída, sino familia. Las mismas personas que se suponía que fueran tu fundación, tu protección, tu última línea de seguridad. Esa realización no solo duele, rompe algo, porque la traición de extraños es sobrevivible. Pero la traición de sangre, eso cambia cómo respiras. No solo perdiste confianza, perdiste hogar. Mientras las capas de mentiras se pelaron, quedó claro que esto no era solo chisme o mala comunicación. Esto era traición calculada. Algunos de ellos entregaron tus secretos como moneda, tus miedos, tus colapsos, tus momentos de debilidad. Los entregaron como regalos a tus enemigos,
esperando comprar favor, validación o simplemente un asiento en primera fila para tu colapso. Algunos de ellos, adoptivos, padrastros o biológicos, nunca te aceptaron. Eras demasiado real, demasiado brillante, demasiado diferente. Así que cuando los lobos vinieron tocando, abrieron la puerta. No te apuñalaron por la espalda, sostuvieron la cuchilla a plena vista y lo llamaron amor. Y lo que es peor, algunos nacieron del mismo linaje sanguíneo. Los que deberían haber sido tu refugio se convirtieron en espías, intercambiando tu paz por susurros y moneda social, vendiendo tu confianza a personas que nunca merecieron tu nombre en sus bocas. Ese tipo de traición no solo duele, sacude la identidad, te hace cuestionar si el amor alguna vez fue real, te hace revisar cada memoria para ver qué era falso. Puedes estar preguntando, ¿cómo me recupero de esto? ¿Cómo vuelvo a confiar? Aquí está la respuesta. No reconstruyes la confianza en ellos, construyes verdad en ti mismo. Te das cuenta de que la sangre es biología, pero la lealtad se gana. Y en esta tormenta, tu alma aprendió a caminar sin que le dieran la mano. Su salida fue brutal, pero despejó el espacio para que se elevara la familia real, familia del alma, los que el universo envía cuando los que naciste con ellos se quedan cortos. Cuando la sangre te abandona, el universo te adopta. Y esa adopción viene con armadura. Nunca fuiste destinado a cargar su traición, fuiste destinado a superarla. Perdieron acceso a ti en el momento en que eligieron lados, y ahora no solo te estás alejando, te estás ascendiendo, solo tal vez, pero nunca desprotegido, porque el universo siempre reemplaza lo que se perdió con algo irrompible. Número 7. Se burlaron de lo que no podían ver. Ahora están atormentados por lo que no se va. Invocaste oscuridad, pero yo nunca estuve parado solo. El universo estuvo conmigo y ahora está parado sobre ti, elegido. Pensaron que solo te estaban atacando a ti. Una persona, un corazón, una vida, pero no sabían lo que cargas. No sabían lo que está detrás de ti. El universo no estaba durmiendo mientras se movían en silencio. Y los ancestros, aquellos que sangraron, lucharon y se elevaron mucho antes de que llegaras, escucharon todo, observaron, esperaron, y cuando tus enemigos cruzaron una línea que no podía ser descruzada, intervinieron. Esto no fue coincidencia, esto no fue paranoia, esto fue corrección cósmica. Comenzó sutilmente. Sueños inquietantes, parpadeos de movimiento justo fuera de su visión, una presencia fría en la habitación cuando ninguna ventana estaba abierta. Al principio lo desestimaron, se rieron, lo llamaron una mala noche, una conciencia culpable, tal vez incluso culparon al estrés. Pero tú sabías lo que era, el aire estaba cambiando. Y aquellos que se burlaron de tu intuición ahora estaban atrapados en una tormenta que no podían nombrar. No creyeron en las consecuencias hasta que despertaron viviendo dentro de una. Ahora imagínalos tropezando por sus propios hogares, privados de sueño y paranoicos, puertas crujiendo, teléfonos sonando sin identificador de llamadas, susurros deslizándose por las ventilaciones. Se burlaron de lo que no entendían, te llamaron delirante, demasiado sensible, demasiado espiritual, pero ahora son creyentes. Creyentes en fuerzas de las que se rieron, temblando en habitaciones que solían sentirse seguras, porque cuando vas a la guerra con un elegido, no solo estás luchando contra ellos, estás luchando contra todo lo que los protege, y el líder de todo, aquel cuyas manos estaban más sucias, cuya envidia era más fuerte, cuya necesidad de poder los cegó, se están desenredando. Su mente, una vez aguda en manipulación, ahora está dispersa. La máscara que usaban tan confiadamente se está deslizando. No pueden manejar sus emociones. Están perdiendo el control de sus mentiras. Los mismos esquemas que solían funcionar están saliendo mal. Imagen pública desmoronándose. Energía drenada. Enviaste maldiciones hacia mí,
pero regresaron con interés y ahora están tocando a tu puerta. Están viendo todo lo que construyeron sobre mentiras colapsar bajo el peso de manos invisibles, y aún no entienden completamente. Siguen preguntando, ¿por qué esto no está funcionando? Porque esta vez no solo estaban luchando contra una persona, estaban invadiendo terreno sagrado. Nunca estuviste solo, elegido. El universo se aseguró de eso y ahora les está haciendo recordar. Número 8. Lo llamaron preocupación, pero era una cubierta para algo mucho más siniestro. No solo te atacaron a ti, tú eras la prueba. El verdadero monstruo se estaba escondiendo detrás de caras sonrientes y uniformes pulidos. Elegido, mientras más llegó la investigación, más oscura se volvió la verdad. Esto no se trataba solo de un ex vengativo o algunos vecinos entrometidos. No, esto era una red, una máquina, una estructura oculta de manipulación y corrupción que corrió más profundo de lo que nadie estaba listo para admitir. Lo que comenzó con tu dolor descubrió algo mucho más grande, algo podrido, retorcido y deliberado. Nunca fuiste solo un objetivo aleatorio. Fuiste elegido no solo por el universo, sino por ellos, no para elogios, sino para experimentación. Eras el sujeto de una guerra silenciosa, un campo de pruebas para guerra psicológica, aislamiento, manipulación, asesinato de carácter. Todo fue por diseño. Su objetivo, ver qué tan lejos podían empujar a un alma antes de que se hiciera pedazos. Pero en lugar de romperte, los expusiste. No esperaban que el experimento luchara de vuelta. No esperaban que el objetivo se convirtiera en el denunciante. Aplicación de la ley, servidores públicos, figuras de autoridad, personas que deberían haber defendido la justicia, estaban hasta el cuello en traición. No solo miraron hacia otro lado, participaron, archivando reportes falsos, enterrando tus quejas, riéndose detrás de puertas cerradas mientras tu vida se quemaba. La placa no te protegió, te casó. El mismo símbolo destinado a ofrecer seguridad fue usado como una correa, un arma, una herramienta de guerra silenciosa. Pero la madriguera del conejo no se detuvo ahí. Lo que descubriste, lo que los investigadores aún están tratando de entender, era la verdad más fea de todas. Esto no era solo corrupción, esto era maldad. Organizaciones comunitarias que secretamente traficaban niños, programas de servicios sociales actuando como frentes para explotación humana. Personas en trajes con títulos, con reputaciones, enmascarando una oscuridad tan vil que incluso profesionales endurecidos se conmovieron. Usaban máscaras de preocupación, pero construyeron sus imperios sobre silencio, dolor y los gritos de los invisibles. Y tú, elegido, eras la brecha en su muro, eras la grieta que dejó entrar la luz. Pensaron que podían quebrarte silenciosamente, pero al tratar de destruir a una persona, expusieron una red que había sido intocable por años. Eligieron el alma equivocada para probar. Ahora el mundo está observando. Para aquellos que han experimentado este tipo de corrupción sistémica y buscan justicia, el comentario fijado contiene recursos esenciales que pueden ayudarte en tu camino hacia la verdad. Número 9. Trataron de enterrarte, pero te convertiste en la grieta que aplastó su imperio. Te vieron como una grieta, pero eras la línea de falla. Y cuando el suelo cedió, todo su mundo se vino abajo con él. Elegido, nunca imaginaron que ir tras ti, el que pensaron que era impotente, aislado, fácil de silenciar, sería el comienzo de su fin. Subestimaron no solo tu resistencia, sino el efecto dominó de tu verdad. Lo que vieron como un objetivo menor resultó ser el punto débil en una estructura podrida. Y cuando golpearon, toda la fundación comenzó a desmoronarse debajo de ellos. Nunca fuiste solo una víctima de venganza personal. Eras el despertador en un sistema diseñado para mantenerse dormido. Tu ex y sus facilitadores, tan cegados por arrogancia y ego, pensaron que podían manipular, desacreditar y destruir sin consecuencia.
Pero en el momento en que se movieron contra ti, activaron algo más grande: exposición cósmica. Lo que trataron de esconder en la oscuridad fue jalado hacia la luz, pieza por pieza, mentira por mentira. Jalaron un hilo y toda la tapicería se desenredó porque ese hilo estaba conectado a la verdad. Las mentiras comenzaron a chocar. Los reportes falsos se contradijeron entre sí. Las quejas fabricadas comenzaron a solaparse y desmoronarse bajo escrutinio. Emergieron patrones que nadie podía negar, e incluso algunos de los oficiales más corruptos, aquellos que una vez habían mirado hacia otro lado, comenzaron a estremecerse porque el desastre se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado público, demasiado peligroso para ser ignorado. La familia de tu ex, los que eagerly se unieron a la campaña de difamación, comenzaron a dividirse. Algunos comenzaron a susurrar: algo no cuadra. Otros se aferraron a la narrativa no porque tuviera sentido, sino porque admitir la verdad significaba enfrentar su propia culpa. Eso es lo que pasa cuando las personas construyen lealtad sobre mentiras. O despiertan o cavan más profundo en la negación. Y la llamada sociedad secreta, la red de jugadores de poder que pensaron que eran intocables, comenzaron a volverse unos contra otros. La sospecha se infiltró. La lealtad que una vez usaron como arma contra ti se volvió hacia adentro como una serpiente comiéndose su cola. No estaban preparados para que la verdad viniera de adentro. Y ciertamente no estaban listos para enfrentarse cuando la máscara cayó. No eras la grieta en su historia, eras el espejo, y los espejos no mienten. Pensaron que estaban silenciando un problema. En cambio, se expusieron a algo mucho más brutal que la justicia humana: justicia cósmica. El tipo que no responde a sobornos, estatus o reputación. El tipo que observa, espera, luego golpea con tiempo perfecto. Y una vez que comienza, no hay forma de detenerlo. Número 10. Se rieron de ti hasta que la broma fue sobre ellos. Te llamaron delirante. Ahora se están ahogando con la línea final que ayudaron a escribir. Elegido, el universo tiene un sentido perverso del tiempo. Por tanto tiempo, se burlaron de ti. Se rieron detrás de puertas cerradas, pusieron los ojos en blanco ante tus advertencias y etiquetaron tu dolor como paranoia. Pero cuando el humo se aclaró y la verdad se abrió camino hacia la superficie, la broma no era sobre ti, era sobre ellos, y golpeó más fuerte de lo que jamás esperaron. Pensaron que eran los titiriteros, los arquitectos secretos de tu caída. Pensaron que podían vigilarte, acosarte, difamarte, arruinar tu nombre y que nadie se daría cuenta, que las mentiras permanecerían enterradas, que el sistema los respaldaría para siempre. Pero el universo tenía otros planes, y cuando golpeó no susurró, rugió. No eras el tonto en su historia, eras el ajuste de cuentas disfrazado. El momento en que todo cambió no fue ruidoso, fue repentino. Las mismas personas que una vez se rieron al unísono comenzaron a quedarse en silencio. Su confianza se agrietó cuando esas mentiras cuidadosamente orquestadas comenzaron a exponerse a través de contradicciones, rastros de papel y huellas digitales innegables. Esa es la broma cósmica. Pensaron que eran depredadores. Resulta que solo estaban escribiendo sus propias confesiones con cada acción. No solo acosaron a una persona, participaron en guerra psicológica organizada, vigilancia ilegal, campañas de difamación coordinadas, reportes forjados y manipulación implacable. Todo dirigido a alguien que no había hecho nada más que vivir con un corazón puro. Construyeron una máquina diseñada para aplastar y en cambio se aplastó a sí misma. Pensaron que tu integridad te hacía débil, pero la integridad es armadura y los mentirosos no pueden tocar lo que no pueden corromper. El fuego que encendieron a tu alrededor se suponía que te consumiera, pero te refinó en su lugar. Y mientras permaneciste intocado en el resplandor, el universo dirigió el calor hacia ellos.
De repente, los que se burlaron de tu espíritu no podían dormir. Los que descartaron tu verdad comenzaron a susurrar la tuya a otros. Los abusones se convirtieron en creyentes y la risa murió. Uno por uno, la exposición comenzó. Los documentos forjados rastreados, los reportes policiales falsos marcados, los crímenes financieros evidenciados. Estos no fueron accidentes, estos fueron crímenes deliberados apilados alto y ahora colapsando. Incluso los más corruptos entre ellos no pudieron sostener la represa para siempre. La presión era demasiada y la ola se rompió. Lo que comenzó como una campaña de difamación se convirtió en una investigación criminal. Y lo que esperaban que terminara en tu silencio terminó en su caída, porque el universo no elige cobardes, elige guerreros, elige a aquellos que pueden ser ridiculizados, burlados, traicionados y aún así no doblarse. Nunca fuiste la línea final. Siempre fuiste el giro de la trama. Número 11. El maestro manipulador finalmente se ahogó en su propio juego. Construyeron un reino de mentiras y luego se ahogaron en el trono que robaron. Elegido, después de todos los susurros, después de todas las mentiras, después de cada movimiento solapado destinado a quebrar tu espíritu, tu ex, el maestro manipulador, finalmente conoció lo que nunca pensó que conocería: consecuencias. No solo susurros detrás de puertas cerradas, no solo tensión en una habitación, consecuencias reales, legales, públicas, inevitables. Por años se movieron por la vida intocados. Su manipulación era tan refinada, tan performativa, que las personas la confundían con encanto. No solo mentían, actuaban, interpretaban roles, reunían apoyo. Se pintaban como la víctima en historias donde eran el villano. Pero todas las actuaciones tienen llamadas de telón. Y esta terminó con sirenas, citaciones y vergüenza. No eran más inteligentes, solo más ruidosos, hasta que la verdad encontró su voz. La investigación no terminó con ellos, porque lo de las conspiraciones es que nunca son limpias. Mientras más profundas las raíces, más amplio el colapso. Su red, la llamada sociedad secreta, las autoridades cómplices, los vecinos que pensaron que el silencio los hacía inocentes, todos fueron arrastrados al centro de atención que nunca quisieron. De repente, nadie pudo esconderse detrás de la influencia. El poder al que una vez se aferraron se volvió sin sentido cuando la luz golpeó. Y aquí está la ironía. Su caída vino de su propia arrogancia. Documentaron todo. Mantuvieron registros de sus experimentos, registros de guerra psicológica, huellas digitales de manipulación. ¿Por qué? Porque pensaron que eran intocables, porque pensaron que todo estaba justificado. Ese mismo profesionalismo ahora es evidencia apilada contra ellos en una sala de tribunal. Las manos que una vez escribieron tu destrucción ahora firman sus propias confesiones. Lo que creían que era una celebración, lo que vieron como una destrucción coordinada y triunfante de ti, era en realidad la ceremonia de apertura de su propio colapso. Habían vertido cada onza de su energía en quebrarte, tanto que nunca se detuvieron a protegerse. Y cuando las fuerzas espirituales que imprudentemente invocaron regresaron más fuertes, más agudas, despiadadas. Encendieron fuegos que no podían controlar, abrieron puertas que no podían cerrar. Y cuando el contragolpe llegó, no solo los sacudió, los desenredó. Siguieron actos desesperados, la trampa del bebé falso, arrebatos erráticos, colapsos en público y privado. Ya no era estrategia, era un alma implosionando bajo el peso del karma. No solo perdieron la batalla, se convirtieron en la advertencia. Y el giro más brutal, cada acusación que te lanzaron era un espejo, proyección tan perfecta que era casi poética. Dijeron que eras inestable, pero se agrietaron. Dijeron que mentías, pero cada palabra de su boca era ficción. Te llamaron peligroso, pero eran la tormenta. Ahora están solos, no como una mente maestra, sino como un monumento a la autodestrucción.
Un recordatorio de que cuando haces de la ruina de alguien tu obsesión, la única vida que verdaderamente destruyes es la tuya. Y así, elegido, la tormenta que enviaron para destruirte terminó revelándolos. Lo que estaba destinado a enterrarte se convirtió en la fuerza que desenterró cada mentira oculta, cada secreto sucio, cada máscara. No solo sobreviviste, expusiste un imperio construido sobre engaño. Esto nunca fue tu caída, fue su desenredo. Si este mensaje resonó contigo, deja el número 777 en los comentarios para que el mundo sepa que todavía estás de pie. Dale me gusta, suscríbete y comparte esto con otra alma que necesite escucharlo. Difundamos la verdad porque la luz solo se multiplica cuando se comparte. No estás solo, eres una fuerza. Es